Priones. ¿Qué son los priones? Los priones son una proteína mal plegada capaz de transmitir su forma mal plegada a otras variedades de la misma proteína. Es decir, tienen que tener la misma estructura para que pueda, la misma cadena de aminoácidos para que pueda ser transmitida. Esto genera un grupo de enfermedades patógenas con unas patologías neurodegenerativas letales características en mamíferos, también conocidas como encefalopatía espongiformes transmisibles. Los priones se propagan mediante la transmisión de proteínas anómalas con un mal plegamiento. Cuando un prión entra en un organismo sano, actúa sobre la forma de un mismo tipo de proteína, o sea, que tengan lo que acaba de decir, la misma cadena o los mismos aminoácidos. Y estas modifican a estas proteínas convirtiéndolas en nuevos priones, y estos nuevos priones a su vez van generando cambios en otras proteínas, provocando una reacción en cadena. Esto también se producen porque ellas actúan sobre una polimerasa formando unos agregados, y esto hace que se hagan o que cambie su estructura de alfa a unas apretadas hojas beta que van a cambiar, y pues obviamente que hay formación de amiloides plegados. El periodo de incubación de estas enfermedades pues se determina según la tasa exponencial de la cantidad de replicaciones que hayan. O sea, es indefinido, puede tardar 1 año, 2, 3, 4, 5, 6 años, es indefinido. Los organismos, hay priones que se pueden presentar dentro de los organismos y se pueden presentar priones patógenos y priones no patógenos. Función de los priones. A pesar de que actualmente hay muy poca información sobre las estructuras o la función que tiene cada proteína, en este caso PRPC, en estado no patógeno, algunos experimentos han demostrado que tienen un papel activo en el correcto desarrollo neuronal, que es una proteína capaz de unir específicamente al cobre cuando está en oxidorreducción, y también se han relacionado los priones con las proteínas de transducción de señales y la adhesión celular y regulación de distribución de los receptores de acetilcolina. Cuando estos priones no están en su fase patógena, pues pueden cumplir funciones dentro del organismo como la proteína base real. La clasificación de los priones. Se han detectado en mamíferos y en levaduras. Los priones en las levaduras no se consideran patógenos. De hecho, no se ha comprobado que nos haga daño por el consumo de estas levaduras, o de generar o de dar levaduras a los animales y nosotros contaminarnos. En mamíferos tenemos estas cantidades de priones o proteínas que se han logrado detectar como patógenas. Allí las mencionamos. Las características de los priones. Una vez que se obtiene un prión, que es el responsable de esta o de una patología, comienza a duplicarse su estructura. Por ejemplo, en la enfermedad de los ovinos o caprinos específicamente se trata de una glucoproteína, y esta proteína pues tiene la misma estructura primaria de una proteína similar presente en el cerebro de la oveja. Entonces, la modificación estructural se debe a un proceso de post-transducción. Esto se presenta en unas funciones muy especiales. Es lo que se conoce como temblequeras en el ganado ovino, porque deja de percibir cierta estabilidad, ya que su cerebro o esas nuevas proteínas, al estar mal plegadas, pues codifican todo erróneo. Es decir, hacen un plegamiento erróneo.
Entonces ya sabemos que tenemos dos formas. Tenemos los priones patógenos y los no patógenos. Cuando no está patógeno en el organismo, pues tenemos una estructura alfa, son susceptibles a la proteasa, proteína monomérica, monómeros estables, tienen una resistencia normal y solubles en detergentes. Cuando son patógenos, cambia su estructura laminar beta, que fue la que vimos que mencionamos que eran en hojas, resistentes a la proteasa, agregados proteicos, monómeros poco estables, resistencias extremas a radiaciones y disolventes fuertes, insolubles en detergentes. Por esa razón no logramos determinar o no se ha logrado determinar ni una vacuna ni un tratamiento para esta enfermedad. Enfermedades priónicas en animales. Tenemos la tembladera, que fue la que le mencioné en las ovejas, encefalopatía espongiforme bovina, tenemos enfermedades caquexigenalces y tenemos la encefalopatía en felinos. Estas enfermedades todas son muy importantes a nivel de campo, pero para efectos de esta exposición y nuestro, pues vamos a hablar de bovinos, específicamente en bovinos. La primera vez que se oye hablar sobre esta enfermedad es en el año 1984 y esta se supo que fue causada por la alimentación suplementaria de ganado vacuno con restos ovinos y caprinos. Esta enfermedad se supo que a través de la alimentación de alimentos concentrados, en el caso de los bovinos, estaba generando este problema de esta proteína debido a que las ovejas, los ovinos y caprinos que habían sido sacrificados para generar la carne, las harinas de carne que se les estaban dando como suplemento al ganado lechero sobre todo, estaban ya infectados de esta enfermedad. ¿Qué es esta enfermedad como tal? ¿Qué es el EEB? Forma parte de un grupo de enfermedades conocidas como encefalopatías espongiformes transmisibles, EET, o enfermedades priónicas caracterizadas por la acumulación del tejido nervioso de una proteína infecciosa llamado prión. Es una enfermedad del sistema nervioso totalmente del ganado bovino con un prolongado periodo de incubación, como yo les había comentado, de 2 a 8 años, a 3 a 4, se puede dar en animales viejos. No existen tratamientos, no existen vacunas para esta enfermedad. La hipótesis de que esta enfermedad ha sido firmemente respaldada por estudios de que efectivamente existen o fue un estudio, lo que se hizo epidemiológico, clínico, patológico, donde se dice que hay dos formas de esta enfermedad. Tenemos la forma clásica, que aparece debido al consumo de piensos contaminados. En los años 90 se consideró como una amenaza significativa. Su aparición se ha reducido sustancialmente durante los últimos años como resultado a la exitosa implementación de las medidas de control eficaces y actualmente se considera que su prevalencia es extremadamente baja. Obviamente los niveles como no se transmite de una vaca a otra, digamos por contacto o ese tipo de situaciones, pues ha hecho que pueda ser controlada. Y está la forma atípica, que es la aparición de formas naturales, espontáneas. Se cree que aparece en todas las poblaciones bovinas en una tasa muy baja y que solo se ha identificado en los animales viejos. Pero cuando eso se identifica, pues evidentemente se puede sospechar que el rebaño completo tiene la posibilidad de padecer este tipo de enfermedades. La transmisión y la propagación de esta enfermedad. Se ha demostrado que en algunos tejidos animales, conocidos como materiales específicos de riesgo, MER, probablemente contengan
y por consiguiente tengan mayores probabilidades de contagiarse en la administración de esto. ¿Qué serían? Partes de la médula espinal, cráneo, columna, ojos, cerebros, íleon y las tónsilas. ¿Qué pasa? Cuando se va a suplementar el ganado lechero, los animales consumen algo, o en las raciones hay algo que se llama harinas de carne. En estas harinas de carne suelen moler todos estos tejidos, y lo que ha hecho la OMSA, que eso es una Organización Mundial de la Sanidad Animal, fue establecer un código sanitario. ¿Para qué establece este código sanitario? Bueno, para prohibir que el sacrificio de los animales que iban a ser para consumo animal se metiera o se anexaran todos estos tejidos, porque sabían que allí podía ir arraigado el problema o la enfermedad. Prevención y control, pues este código terrestre, así se llama, código terrestre, creó la estrategia para poder tratar de disminuir la cantidad de casos que hubo en algún momento. La vigilancia específica de los casos de la enfermedad clínica neurológica, la transparencia en las notificaciones de los casos. Evidentemente no se daban porque se perdía. Primero, había que eliminar en ese momento todo el material de riesgo, y eso podía ser el alimento que se le estaba dando, de haber sido demostrado que fue por el alimento, o eliminar los animales que estaban contaminados y se sabían de ello. Entonces nadie pues notificaba realmente cuántos animales tenían, o si habían o no animales contaminados. La eliminación del material específico de riesgo, que serían todos esos tejidos a la hora de ir a matadero. El estatus de riesgo, pues actualmente no presenta un estatus de riesgo alto. Ellos pues han establecido, la OMSA ha establecido un reconocimiento oficial de que ese estatus ha sido bajo. Lo han hecho de acuerdo a países o territorios, aunque esta enfermedad no tiene nada que ver ni con altitudes, ni climas, nada, puede dar en cualquier parte, en cualquier sitio puede estar. Aquí en Venezuela lamentablemente no tenemos una persona indicada, o varios, un organismo que realmente vaya, que realmente pueda asesorarse que las fincas no estén contaminadas, porque el problema de la vaca en este caso es que la transmisión al humano sí es directa. Si consumimos animales que tengan esta EET, o sea, transmisible, sí nos puede dar esta enfermedad de las vacas locas, conocida como las vacas locas. El riesgo insignificante con respecto a la gente de la EEB desde hace por lo menos 7 años, porque en Brasil, porque estos son unos resultados en Brasil, que es donde pudimos conseguir o tienen registro de esto, dicen que no hay, que no hubo ningún caso ya de la EEB clásica en animales nacidos por lo menos en 11 años, o que hayan sido detectados, porque también ocurre eso, como les dije, que no, la gente no dice que lo tiene. Pruebas de aplicación de la prohibición de alimentar a los rumiantes con derivados rumiantes durante menos de 8 años. Es decir, ellos no volvieron a dar ningún producto que contenga harinas de carne, que provengan obviamente de pequeños rumiantes, que es por lo general lo que va a mayor descarte. Gracias.